Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, ¿cómo han estado? Estamos ya empezando septiembre, estamos aquí, ya la ciudad ya se ha vuelto tricolor, las parrillas ya están ahí acumulando carbón, viendo carnecitas. ¿Cómo estamos, señor Martínez? Muy bien, recuperándonos ya con mentalidad de fiestas patrias, así que eso siempre es bueno para mejorar el ánimo. Así es, oye, ¿y aquí en Italísimo tendrán menú fiestas patrias? Sí, claro que sí, tienen arancini. Tricolores. Vamos a tener que hablar ahí con Cesare a ver si van a hacer alguna cosita especial por fiestas terremoto patrias. con Frangélico. Terremoto con Frangélico. Ahí veremos. Lo que veo es que estamos aquí bien aperados ya con nuestro Ever. Ever limón. No est más. No est. Ahora es Ever. Ever es salud. Ever es deporte. Ever es producto natural. Ever es papelón de maracuyá y de limón. No sé qué tan natural. Libre de gluten, ¿no? Sí, sí. es natural. Es relativamente natural. Y la bandera... Evítense esta parte. Sí, no, sí, esta vez a base de... panela. De panela, es pero natural. Nadie cacha que cresta es panela, ¿o? Azúcar. ¿Tú no sabías? No. Sí, la panela es chancaca. La chancaca que se utiliza aquí. El azúcar natural, más natural que el azúcar. ¿Pero azúcar de qué tipo? Azúcar de caña. Bien. Azúcar de caña. Yo tengo que pelar a mi alumno, una peladita, solo para partir. Venga, partamos con la peladita. Sí, que le digo, oye, Yanza, ¿a qué se dedica Yanza? No, bueno, azúcar, a ver, pero ¿qué significa Yanza? Ya, uno de toda la sección, industria azucarera. ¿Y de qué hacen el azúcar? De caña. Dijeron que creen que estamos en el Caribe, aquí donde la vieron. De remolacha, mierda. Y ahí empecé a hablar de activo biológico y cosas así. Ay, estos alumnos de cierta universidad, qué complicado se lo ponen ellos mismos. Bueno, un poco. Si este capítulo hubiera salido antes, le hubiera ido mejor en la prueba del sábado. Bueno. Porque hoy vamos a hablar de lo contable, de lo financiero y de lo tributario, porque esto me lo preguntan transversalmente nuestros 70 y tantos clientes en Sur Consulting, ¿por qué nunca calzan? Es que supuestamente son tres partes de las finanzas que deberían hablar el mismo idioma. Deberían. Pero realmente están en galaxias antagonistas. O sea, nunca calzan, o casi nunca calzan. Y a mí una vez un asesor contable que teníamos me dijo, a ver, el tema es que lo contable registra el pasado, lo financiero proyecta el futuro y lo tributario intenta decirte lo que vas a pagar. Exactamente. ¿Ese sería el resumen? Ese es un buen resumen, un muy buen resumen, porque me pasaba en la mañana, estaba en una reunión en Holding Pro y decíamos, claro, es que eso es contable, pero yo quiero una cuestión para gestión. Entonces, ¿cachai? Que está tan metido en el gallo que no está en la finanza que la contabilidad es inútil. Esa es la realidad. Y ya tú me veis, pues en BNI yo a veces partido la contabilidad no sirve para nada. Porque la contabilidad es lo que ya hiciste. Si es que no se acompaña de las finanzas. No puedes ¿cachai? proyectar. Claro, y te da una información mala, pero tú decís cuando yo quiero gestionar, hoy hay que reducir gastos, hay que contratar más gente, cuánto es la capacidad que puede tener un consultor, etcétera. La contabilidad parece no servirte. La contabilidad puesta de una forma, porque sobre todo en el caso de Chile está muy orientado a la contabilidad tributaria. O sea, llega súper tarde porque te envían tu balance después de presentar la renta en mayo del año siguiente. Nadie vio sus resultados mensuales, entonces no tenía idea cuánto toca pagar, ya no hay nada que hacer. Entonces es muy reactiva en vez de ser proactiva. Eso sería la contabilidad. Es que cuando tú dices, claro, yo diría, en Chile tú dices contabilidad ¿de qué hablas? Tributaria. Eso te va a decir el 95% de la gente de empresa y de los contadores, ¿cachai? Entonces, por eso que además el banco ha perpetuado este tipo de errores, porque el banco dice, no, es que envíeme la carpeta tributaria, no, es que envíeme el balance 8 columnas. Tú le envías y, oye, aquí está la proyección del flujo de caja, aquí está el estado de flujo efectivo, cosas mucho más sólidas. Envíeme el balance 8 columnas. No es que el área de vaciado solo sabe dividir estas celdas de acá. Entonces,
Es parte del cómo se ha usado la contabilidad. O sea, hoy va a pagar impuestos o va a pedir plata. Claro, pero por ejemplo, vamos a ir parte por parte. Cuando hablamos de lo contable, cuando hablamos que muchas veces, me acuerdo cuando estaba en ATF, me decía, no, es que esto contablemente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de un activo contablemente? Me decían, no, es que esto contablemente ya está depreciado por las tablas de impuestos internos. Ya, Es que tributariamente. el valor libro es cero. Es el... Que ese es un contador general o auditor. Porque acá se ocupa muy poco el contador estratégico o más táctico, como que te vaya diciendo, oye, aquí podemos gerenciar o mirar más de largo plazo, hacer presupuesto. No es el contador que te va a acompañar, oye, aquí están los gastos, ya, y cuáles son recurrentes y cuáles son no recurrentes. Como que no le meten a la parte analítica. Pero, por ejemplo, en ingeniería comercial antaño, pero tú tenías un curso de contabilidad financiera, 0 curso de contabilidad tributaria, porque ese no tiene ni lógica, y 2 cursos de contabilidad de costos o gerencial, o sea, está mucho más orientada en apoyar la toma de decisiones de los gerentes. de enseñarles a pensar. Claro, cómo hacer un presupuesto, por qué partir por ventas, después si la empresa produce o comercializa, después las materias primas, la mano de obra, etcétera, hasta llegar a los estados financieros proyectados como el output final. Entonces, cómo se va construyendo una historia que tiene que ver con el negocio. Ahora tú andas a decirle a un contador, a ver, proyéctame las ventas, te va a dejar la embarrada, pues, ¿te fijáis? Y está bien, creo que como el error es el que le pide detrás, están en su cuadrado, pero es en el fondo, oye, este es un gasto aceptado o un gasto rechazado. ¿Para qué? Para la declaración de renta. Nada más. El resto no, es que podría ir acá, no, es que el banco lo va a mirar, no, es que la norma dice esto. O sea, no puedo dar nombres, pero el otro día nos pasaba con un cliente que fue a pedir 200 palos a una empresa como alternativa de financiamiento. Y fue una súper buena experiencia. En la primera yo no pude ir, fue la Coté, entonces empezaron a pelear porque tiene un leasing, pero que tuvimos que buscar una parte recóndita de la norma para que pudiera activar eso, porque era una cosa muy compleja, muy compleja. O sea, yo debo haber estado 5 horas con cada contrato en la parte matemática, más de estudiar la norma, no sé, hay un cerro de horas ahí. Y la contraparte, como no el contador, sino que voy a decir como el jefe, como el debe ser el jefe de riesgo de crédito, por decir alguna cosa, empezó a preguntar unas cosas súper detalladas y después me terminó deslizando la idea, ¿por qué no capitalizan esos gastos? O sea, en vez de llevarlo a resultados, actívelo para que se vea mejor la utilidad. Y en verdad, él sabe lo que es. Yo miraba, después le escribía por interno al cliente y le decía, ¿me estará sugiriendo eso? ¿Me querrá poner a práctica si nosotros vamos a manosear los estados financieros? Pero en ese momento, el activo y el pasivo, en el fondo, o el gasto, da lo mismo para el que tú puedas pagar el préstamo, ¿no? Porque tú ya viste el flujo. Si el flujo lo clasificaste como gasto o como activo, o lo mandaste a reserva o hiciste cualquier otra cosa rara, no mejora o empeora tu flujo. Entonces tú ya te hiciste una situación de la idea. O al revés, tú fuiste, viste la fábrica de la empresa, te pareció la raja, y eso puede tener un balance horrible de malo o un balance horrible de bueno, pero tú conociste el negocio. Entonces creo que donde se queda atrás cuando te hablan de lo contable se refiere particularmente en el caso de Chile mucho a la contabilidad tributaria, que es el DESTE, pero no te incita a prepararlo con mayor calidad, etcétera, porque como que no se ve el beneficio, la gerencia no toma o no ve al área de contabilidad como el que te va a entregar la data para tomar esas decisiones informadas. Tú has hablado que la contable refiere mucho a normas. Ajá. Está todo muy normado. Ok, pero la realidad financiera es otra. La realidad financiera es la que palpas, es la Claro. que te sirve para hacer, deja que lo decías ahora, ¿no? Te decía ya, pero haz esto para ver qué, para... Que eso al final no es entrar a cocinar, es parte de la estrategia financiera. Aquí también tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Entre lo que es cocinar resultados y lo que es tener una estrategia financiera. Son cosas muy diferentes. Y hay que mirarlo con sumo cuidado, porque yo, por ejemplo, no cualquiera de nuestro equipo de contadores le podría haber presentado esa idea. Yo le dije, mira, tiene sentido que lo activemos porque ese gasto se está reconociendo antes que el ingreso.
hay una norma para esto, la IFRS 15, es dura la norma además, pero tú dices, es lógico, pues tú si hicieras un proyecto de largo aliento, construir una carretera, un edificio, etcétera, tú no ponís gasto, y cuando te aprueban el estado de pago y pues lográis facturar y cobráis, reconocís todos los ingresos al final, porque cuando tú hiciste una licitación, tú dijiste voy a vender 700, me va a costar 500, me va a ganar 200 parcelado en lo que dure el contrato de construcción. Si tú mostráis gasto y te forraste al final, no refleja la realidad del negocio, porque además tú dijiste, oye, ¿cómo pago los sueldos todos los meses? Entonces hay muchas veces que lo facturado no va asociado a lo devengado. Y ahí ya hay un concepto contable importante. En el momento que se realizó la prestación del servicio o se entregó el producto, independiente que eso se pueda facturar después, porque no sé, pues si tú tenés mucha rotación, venta de carne a restaurantes, tú quizás sacáis con guía de despacho y al final de la semana te devuelven algunas cosas, entonces para no hacer factura, nota de crédito, mejor sumáis todo al final y así una facturación por semana y te podéis llevar años trabajando así. Entonces tiene otras cosas que tienen esas salvedades. Y eso justamente hace una diferencia, porque en el fondo tengo otra parte del equipo también que si yo le hubiera dicho, oye, es que esto no, es que el párrafo de la LIR, de la no sé qué cuestión que dice, no, ya, yo me voy. No, esos serían los más juristas, los que no interpretan, los que se van a lo que pone es lo que pone. Bueno, que es como los abogados, porque ¿cachai? Que está la letra de la ley y el espíritu de la ley. Sí. Bueno, es que ahí tiene que tener un juicio profesional que además se desarrolla con el tiempo. Pero creo que también esa línea puede ser súper delgada entre cocinar la contabilidad, que en el fondo cocinar los libros se refiere al concepto de tener una contabilidad creativa, y eso es el nombre elegante para decir que es fraudulenta. Fraudulenta. Entonces, pero a hacer que la contabilidad refleje de la mejor forma posible la realidad de la empresa. Porque, por ejemplo, y nos vamos a entrar en lo que viene, pero las pymes tienen que presentar como por el flujo de caja de lo que pagan. Entonces, si tú pagaste el último día hábil del año, ¿eso aparecerá pagado durante el año o aparecerá pagado en el mes siguiente los sueldos? ¿Qué creen? ¿En la pyme? Tú pagaste el 29 de diciembre o el 31 de diciembre, para que lo hagamos más exagerado. ¿Qué día se te va a reflejar en la cartola? ¿De qué? No sé, pero tú siempre dices que siempre que tengo dudas, la respuesta acertada es depende. Sí, o sea, es cierto, depende del banco. Pero fíjate, no sé, se puede hacer el ejercicio, pero todos nuestros oyentes pueden mirar que si pagaron el sueldo el último día del mes y lo pagaron después de las 2 de la tarde, en la cartola va a decir el día hábil siguiente. Okay. Entonces te va a decir 2 de enero. Pero la plata le llegó a la gente el 31 de diciembre, solamente que el efecto contable es que aparece en el 2 y tú decís, oye, papas, patatas, la misma cuestión, un día más, un día menos. Ya, pues entonces ahora si tú decís, oye, yo agarré la cartola, ¿y qué día salió la plata? ¿El 31 o el 2? Porque si salió el 31 de diciembre, lo imputo al ejercicio, voy a inventar, 2024. Si salió el 2 de enero, entonces lo imputo al 2024. Y es donde va a depender del banco. Y tú, claro. O sea, y la cartola te va a decir, pero ahí queda el juicio. Es donde ahí se requiere juicio profesional, porque tú vas a decir, oye, ¿los sueldos quedaron por pagar o no quedaron por pagar? Porque no es tan lindo un balance que dice sueldos por pagar. Pues. Hoy es que salieron al siguiente día. Es como un efecto contable. A nosotros nos tocó una auditoría con un cliente que la circularización, ¿sabes lo que es la circularización? No. Cuando tú vayas a la auditoría, tú le decís, tengo 100 palos en el banco, demuéstremelo. No, que aquí está la cartola. Sí, todos sabemos ocupar Photoshop. Necesito una carta firmada del banco que ese es el saldo contable que realmente estaba. Entonces, y tiene que venir del directorio, una pedida. Es como una cosa... Sí, me tocó alguna vez, pero no recordaba que se llamaba así. Sí. Es una hueá bien hueviada, pero hay que hacerlo. Entonces, decía, oye, es que el fondo mutuo al 31 de diciembre tenía 100 palos y al 2 de enero tenía 104. Y como los mercados están cerrados, no puede haber cambiado el valor del fondo mutuo en 4%. Y era porque la fecha de cierre no era igual a la fecha de apertura y tú decís que la plata quedó flotando entre medio. Tenemos que escoger si tomamos el del 31 de diciembre o el del 30 de diciembre, por ejemplo, o el del 2 de enero. Y ahí necesitas un juicio. No, es que no... Pero tú crees que la plata quedó... Claro. Bueno, ya no es fondo mutuo, pues es equivalente efectivo porque es en tránsito. No, es que... No, yo ahí me planteo, es que la NIC 7, te fijas, ahí como que uno requiere un juicio. Entonces ahí hay un valor más
gerencial. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Esto te va a llevar a ver que la empresa está ilíquida, que tiene problemas Claro, de también ver de qué no. monto estás hablando. Si estás hablando de un monto ínfimo en relación a, como no merece la pena hablar de 4 millones cuando estamos hablando de 100 o 104. O sea, es como... Ese concepto No, es la no perdamos inmaterialidad. más tiempo. O sea, Como el otro día nosotros dijimos, mira, hoy sabéis que aquí cometimos un error por 85 lucas. Mi hijo, ¿pidieron la reunión para esto? Sí. Inmaterial, listo, chao. Le dije, sí, pero es que si después yo no te lo digo y tú lo levantás, vamos a salir Sí, no, claro, o sea... Entonces yo le dije, confesemos todos estos montos que son inmateriales. Y a nuestra contraparte, como al cliente, viste, yo no te dije que esto era inmaterial. Sí, ya, bueno, Nico, me quedo tranquilo. ¿Cachai? Entonces, como por ahí va un poco, y justamente que en ese tipo de cosas es importante ver como un poco la estrategia, ¿cachai? Entonces, como para resumir la idea inicial, lo contable se queda en ese área, no va un poco más allá porque es muy purista, po, y depende, que tiene como cosas de juicio. Creo que particularmente de formación, como son tan cuadrados los contadores, como que son renuentes a manipular la cuestión. Porque, por ejemplo, nos llegan a nosotros muchos balances que dicen PPM por pagar. ¿Tú sabes lo que significa PPM? Exactamente, las letras, las siglas no. Pagos provisionales mensuales. Es lo que tú anticipas del impuesto a las utilidades todos los meses en el formulario. Sí que sabe 29. pero la explicación de las siglas no... Pero tú dices pagos provisionales mensuales, PPM por pagar. Puta, raro, ¿pagaste o no pagaste? No, es que me toca pagarlo, pero te puedo tocar pagar con el F29, que es, no sé, el 20 del siguiente mes. Entonces no es un PPM, porque tú no lo has pagado. Tú te estás anticipando a lo que vas a pagar. O sea, eso es una provisión, porque podría ser que después te entraron facturas otro día y que tenían fecha anterior y que igual van a pasar y tenéis que provisionar más. Entonces, de repente llegan, no, es que yo le dejé la cuenta de PPM por pagar, que se ocupa mucho y a mí me sangran los ojos, porque ¿está pagado o no está pagado? No puede ser pagos por pagar, eso no es... No. Entonces, no, es que venía el cliente, no, chao, y yo le he echado la foca a todos los contadores transversalmente, sácate esa cuestión, provisión de PPM o chao, o te juntáis todas las cosas que eran en el F29 y le ponéis F29 por pagar, pero nada de pagos por pagar, pero no, ahí requiere como... Quizá, no sé si es un pasito más allá, no una cosa técnica, es como una flexibilidad que no es lo habitual en el ámbito contable. Pero si hablamos de la pyme, si hablamos de la pyme, que es a la que normalmente le hablamos y le damos algunos tips o algunas realidades, ¿todas las pymes tienen estos 3 sistemas? No. Por eso, las pymes tienen un sistema mucho más sencillo. Tributario. Una pyme que sobrevive, o sea, un amigo de nosotros lo que decía, ya te llevamos las remuneraciones, 14 personas. Dijo, es que yo pago 50 lucas. Le dije, no te cambies nunca. No, por esa cantidad no me despierto. No hay nada que hacer. ¿Y te ha fallado? No. ¿Y en qué sistema te la llevo? No tengo idea. Pero me dijo, mira, aquí las liquidaciones dicen abajo Wigo, que era el que nosotros ocupamos todavía, no está cambiando, pero lo encontramos muy, muy bueno. Le dije, oye, ese programa excelente, ya quédate ahí. Chao, no te mováis por 50 lucas. Si es una cosa, tú compras lo que estás pagando en el fondo. No es que te estén cobrando 5 millones y te estén dando algo de 50 lucas. Entonces, la pyme en general, no quiero decir la micropyme, porque son pymes que a veces venden 1.000 millones y aún así... son cagados con la cuestión, sí. Cumplen con lo tributario. Oye, hagamos el F29, las liquidaciones y presénteme el balance una vez al año. No, si yo cacho perfecto cómo va mi negocio, yo lo llevo en un Excel aparte, no sé qué. Chao. Bueno. Pero para tener este tipo de contabilidad, una contabilidad, vamos a hablar... Tributaria. Solamente okay. Sirve eso, para pagar los impuestos. Por eso dicen, no, yo quiero lo básico. Hágamelo F29. Esa es la básica. La básica, okay. La básica total. Y que se simplificó mucho esto. Por ejemplo, la modernización tributaria, algo que ocurrió en febrero del 2020, justo prepandemia, en Chile. La modernización tributaria reformó lo que se traía del 2014 y dejó 2 sistemas. El régimen ProPyme, que es lo que uno llama el 14D, y el régimen de grandes empresas, que es el 14A. El régimen ProPyme pagaba una tasa muy rebajada, 10% en ese momento, en este momento va en 2,5%, el 14A va en 27%. Entonces, las que eran pymes pudieron ir al 14D número 3 y las 14D número 8. Las 14D número 3 es el ProPyme general,
que paga su impuesto y el 100% de lo que pague va a ser crédito para los dueños detrás de la empresa. El 14D número 8 es el ProPyme transparente, que lo que tiene que hacer es que no paga nada a la empresa y se imputa todas las utilidades de la empresa como que fueran a los impuestos de la persona. Entonces, realmente, si una persona exenta, o sea, que gana menos de 10 millones al año, entonces una empresa muy chiquitita de 700 lucas de utilidades mensuales, 800, le conviene ir por ese régimen, porque va a quedar exento. En el otro caso, tú dices, oye, la empresa paga sus impuestos, pero todo lo que haya pagado le rebaja, por eso se habla de integrado. Lo que pagó la empresa le resta al dueño, a eso se refiere el régimen integrado. Cuando tú eres 14A o grandes contribuyentes, tú que te queda un régimen semi-integrado. Solamente el 65% de lo que pague la empresa se le rebaja al dueño. Por eso es semi-integrado o parcialmente integrado. Ahora, grandes empresas tienen que vender más que cuánto, imagínense. Grandes empresas. Sí. Porque uno dice hoy que las pymes, pero la pyme es un rango de una empresa que venda 10 lucas a que venda 1.000 millones. Entonces, es distinto. ¿Cuánto creen que se denomina una gran empresa? ¿Cuándo deja de ser pyme? Yo estaba tirando ahora 3.000 UFs. No, 3.000 UF no es nada. Con esa cuestión no se despierta nadie. Yo por 3.000 UFs te trabajo un par de horas a la semana, ¿eh? No, claro, pero por eso, para que pase a ser una gran empresa. 75.000 UF en promedio al año. Ya hay unas reglas, pero no vamos a saltar. Hostia, ¿y cuánto es eso, tío? 3.000 millones. Voy a echarle a 40 lucas. 3.000 millones. De pesos. Okay. O 3 millones de dólares para nuestro oyente internacional. Uh-huh. Entonces, si es más que eso, da lo mismo que tú perdáis plata. Podríais vender 4.000 y perder plata, te consideran grandes contribuyentes. Ahora, son obligatoriamente grandes contribuyentes otros casos especiales. Por ejemplo, si tú tienes propiedades. Las pymes por defecto no tienen casa, locales, departamentos. Entonces, si tú tienes un bien inmueble, es altamente probable que eso sea considerado una sociedad de inversión o que invierte en acciones, etcétera, cosas que no tienen las pymes. Entonces, las sociedades de inversión por el giro son grandes contribuyentes aunque tengan ingresos de un palo al año. Facturen lo que facturen. Tal cual. Eso es. Entonces, si tiene de las dos, que es algo no recomendable, pero como que algunos ingresos vienen de arriendo de departamentos y otros vienen de vender comida, entonces si más del 35% de tus ingresos son inmobiliarios, entonces un gran contribuyente. Por eso se recomienda separar la empresa. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Y para una pyme, vamos a decir, una pyme normal que está facturando, vamos a decir, hasta 50, 80 millones mensuales, ¿qué sistema tributario sería el más aconsejable? 14D número 3. O sea, ProPyme Sin general. complicarse. General. Yo honestamente odio el transparente porque no ha pasado, claro, tú decías al principio, claro, no voy a pagar nada, quedo exento, pero no ha pasado que clientes, gente normal, no multimillonarios, pero que la empresa ganó 60 palos, por ejemplo, al año. Uh-huh. Son 3 socios, le asigna 20 palos a cada uno y entonces en 20 palos termina pagando, no sé, el 30% porque además tienen sueldo, obviamente. Entonces le queda la embarrada y dice, pero nosotros no retiramos esto. Y entonces le ha tocado pagar del global complementario 12 palos más. Yo solo digo que me hicieron esperar 2 horas por una reunión sobre eso. Yo fui a cenar a Viña, a casa de un gran amigo de ambos, y cuando llegué al despacho, abrió la puerta y me dijo, tenemos un problema. Vaya. Así que me tumbé en la sala de espera. Pero un problemita de 60 palos. Sí, me tumbé en la sala de espera y terminé tranquilamente. Mientras vosotros terminabais, me he hecho una siestecilla y... Sí, me suena ese caso. Flamante cliente desde hoy de Sur Consulting. Acaba de entrar regularmente. No solamente barrarle sus 60 palos. Me suena ese caso. Y eso es un... Porque al final yo eso lo veo como un error del asesor, del contador. Sí, porque nadie lo entendió al principio, porque además, mira, esto generó una distorsión y con todo el cariño que le tengo a mis contadores, hay mucho contador que dice, no, es que yo solo veo empresa 14D, ProPyme. ¿Por qué? Porque las ProPyme además pueden tener
¿Contabilidad simplificada o contabilidad completa? Contabilidad completa es con balance, con libros diarios, con mayores, con auxiliar analítico, todo lo que se Oye, le el ocurra. libro mayor y el libro menor, qué coñazo. Por eso, es que a cierto nivel gerencial ya no es necesario ver eso. Uf. Pero la empresa tiene la obligación de hacer eso. Pero si tú tienes contabilidad simplificada, tú no tienes balance. Yo creo que lo hemos mencionado en otros capítulos además. Porque te dicen, ya ahora envía el balance. No tengo. Pues. No estoy obligado a No tenerlo. estoy obligado a tenerlo. Pero te puede meter en problemas con otras cosas. Por ejemplo, oye, que tiene que pagar la patente comercial. Calcule el capital propio tributario, que es la idea del patrimonio a valor tributario. No tengo. Porque mi empresa no tiene balance. No Pese tiene a la que obligación legal. Pese a que no tengas la obligación legal, desde tu visión como asesor, ¿es aconsejable hacer el balance? Sí o sí. Sí o sí. Nadie te va a abrir una cuenta corriente en un banco sin un balance. Por eso que después cuando tú dices, oh, es que no quiero pagar nada de impuestos, yo jamás recomiendo solución esquina de cero, pero además que tú digas, oye, si tú no tienes balance y tú no pagaste ni un impuesto, o sea, yo quiero decirlo honestamente, esto no es una invitación a evadir ni eludir impuestos de ninguna forma. Es, si tú vas a pagar impuestos, que sea con una estrategia detrás. Oye, si yo pago más impuestos, es altamente probable que yo me financie de mejor forma. Eso puede hacer una diferencia importante. Entonces, todas esas simplificaciones extremas hicieron además que las pymes no tributaran sobre el devengado clásico, ingresos menos gastos, tributan sobre el flujo de caja. Entonces te pasa mucho esto. Tú vendiste 100 y compraste, el costo de la venta de esos 100 es 80 y menos los gastos te quedaron 20. Pero tú te compraste 130 porque te estoqueaste porque el negocio iba creciendo. Y los 50 que tenías inventario los podéis pasar como gasto al tiro porque ya está pagado. O tienen depreciación instantánea. Compraste un camión y lo gastaste completamente para rebajar la base. Entonces, tributariamente, la utilidad, que se llama generalmente la base imponible o la renta líquida imponible de RLI, te queda negativa, no tenéis que pagar nada, te devuelven los ppm como incentivo a reinversión para que esa plata se ocupe en subir los sueldos, en comprar más maquinaria, etc. Subir los sueldos. Bueno, en el buen espíritu. Bueno, che. Pará. Pero en el fondo esa empresa queda con una parte que dice pierde plata, pero no es cierto. Es que está ocupando el beneficio. Y ahí es donde quedó una cosa más separada entre los contadores porque decían ya, pues. Entonces, en tu balance, si tú ocupaste depreciación instantánea, ¿debería mostrar cero activo? No, porque el activo lo tienes. Lo que pasa no tiene un valor. Ya. O sea, por ahí vamos, porque contablemente, claro, tú dices, si yo lo deprecio todo, también baja de todo el valor. Pero tú tienes un balance que tu activo existe. O sea, si el banco te fuera a embargar porque no pagaste, si están tus máquinas, si están tus vehículos. Lo que pasa es que tú ocupaste un resquicio, una franquicia, una ventaja tributaria para rebajar la base. Que ahí es donde entra el famoso valor libro. Claro, ahí está, pues. Entonces, por eso que tú dices, oye, pero tiene un balance que tiene activos, pero usted ocupó depreciación instantánea acá, es cierto, y tienen que convivir esos mundos. Entonces, se le hace muy complejo a la pyme cuando le dicen, oye, es que esto es por flujo de caja y no es por devengado. No, pero ¿cómo esa cuestión que usted tiene RLI negativa? Sí, pero aquí está la reconciliación entre la RLI y la utilidad financiera. Si yo le sumo los activos que gasté, si yo le sumo las cuentas por cobrar, te va a dar positivo. Y ahí empezáis como, es que algunos bancos no entienden. A mí un gallo del Scotiabank me escribió 17 correos, me pedía disculpas. Por favor, es que en verdad yo no entiendo nada de esta cuestión, no sé cómo presentarme al comité. No, yo creo que lloraba cuando escribía y decía, ya. ¿Y era un ejecutivo de? Del Scotiabank. Nos vamos a preguntar de qué universidad salió. No era Javier. No. Pues yo tengo que llamarle. Ahora que lo nombramos, tengo que llamarle hace semanas. Pero ¿cachai? Como que simplificaron la contabilidad tributaria y te quedó ahí a la que te criaste. Al final, si resumimos, es porque cuando no calzan, no es que estén mal hechas, sino que es que cada una de ellas está pensada para responder preguntas completamente distintas y ver escenarios y contar historias completamente distintas. O sea, porque imagínate, hablemos el idioma que en el fondo tenemos que hablar. A ti en todos los directorios o como gerente general, ¿alguien te va a preguntar si eso es un gasto aceptado o rechazado? No. Toda esa mierda solo la hablan los contadores, insisto, con todo el cariño que le tengo a mi equipo. Pero
ellos no se dan cuenta y empiezan a discutir, no es que esto va a ir al SAC porque en el STUD del F22 con la REX vamos a tener que enviar una RAF. Nadie entiende, po. Es cuando Ya empiezan entonces, a convulsionar. Es que yo soy como, ya, ¿y cuántas máquinas compramos? Pero te fijáis que el directorio tiene que decir, Sí. ¿cómo vamos a importar? ¿Cuándo No va a es- vencer la COMEX para que quede calzado? ¿Cuál es el efecto del tipo de cambio? ¿Nos va a pegar? ¿Nosotros tenemos el pricing y otra cosa? Se distorsiona. Ese es el idioma que hay que hablar, financiero. Y si hablamos de idiomas financieros, ¿te viene a la cabeza algún libro? Contabilidad, el idioma de los negocios. Ese creo que es de un Segunda gran escritor, edición. ¿no? Sí. No, vos lo van a averiguar Es ustedes. de un gran escritor que, de hecho, pero el segundo volumen, yo sé que lo está escribiendo a conciencia, porque Sí. lleva como 3 años. Sí, es que hay que actualizar un poco la historia. No me pasó eso en clase, es cierto, ese es mi libro. Pero lo leen los estudiantes de Financial Accounting, ya un curso de magíster. Y entonces me decían, ya, pero profe, es que, ¿sabe qué? En este capítulo no hay tanto ejemplo. Claro, porque cuando yo lo empecé a escribir, la norma nueva de IFRS, el 2019, era que se obligaba, yo lo empecé a escribir el 2018. Solo había 8 empresas en el mundo que habían ocupado la norma con anticipación. Entonces dice, profe, es que ahora usted tiene 200 ejemplos en la clase, pero en el capítulo como que le faltan ejemplos. Pégale una actualizadita. Hacia allá voy. Bueno, a ver, Pa' Fabi Rivera. esto es como la medicina. O sea, seguro que si tomamos un libro de medicina de los años 70, no tiene mucho que ver con los de ahora. O sea, nos tenemos que actualizar y evidentemente los libros, sobre todo estos libros que hablan de temas tan concretos, están escritos en el momento que están en relación a las normas y a las leyes que hay en ese momento. Se va actualizando cada año, entonces son libros que sí, que te pueden dar mucha información, pero hay que entender lo que decimos siempre, ¿no? No hay que tomar la información... no hay que tomar la información literal. Claro. Lo que hay que hacer es aplicarla al día de hoy y entenderla, que esa es la idea de un libro, sobre todo de estos libros, que la idea es que te abran un poquito la cabeza y te hagan un poquito el pensar, ¿no? Que es lo que decíamos, el pensar. De hecho, podríamos grabar un podcast sobre qué es mejor, si pensar o aplicar. Porque ahora está muy de moda Lo voy a pensar. o sea, tú ves a todo el mundo, ¿no? Y tienen un MBA, tienen 16 carreras, tienen ok, pero ¿sabes pensar o solo aplicas? Claro, como discuten la situación. Claro, pero bueno. Y hablando de abrir mentes, ¿qué te parece si abrimos el QR? A mí ya me da hambrecita. Me parece. Ya me da hambrecita. No, arancini. Unos arancini de primeras, una tablita. También. Uy, ¿sabes qué vamos a tener muy pronto? ¿Qué? Vamos a tener una tabla que no esté en la carta, que solo va a ser tabla para secreta? nuestros oyentes. Va a ser una tabla secreta que se va a llamar la tabla negocios y billetes. Mira Que tú. va a ser la tabla que nos va a acompañar en todos los videopodcasts de la segunda temporada. Y nuestros oyentes podrán venir al Italísimo, acompañarse de un wherever. Ya veremos si maracuyá o limón. Ahí veremos Y cuál. nuevos sabores que están. Y nuevos sabores que por están venir. desarrollando y van a poder pedir la tabla negocios y billetes. ¿Eh? ¿Cómo Me se gusta. te queda el cuerpo? Me gusta cómo hacemos evolucionar la empresa. Ahí está, ahí creatividad al máximo. Así que yo creo que va siendo hora de despedirnos. Va siendo hora de despedirnos, creo que con una cuequita, ¿no? Vamos a poner una cuequita para despedir la semana que viene, que estamos ahí más cerquita de Fiestas Patrias. Hoy, ¿cómo sería la cortina en modo cueca? Hay que trabajar. No hay que pedirle los derechos de autor a Mama Mama Soul. Soul. Lulali. Ching, 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 ching. Ya, chicos, chao, chao, chao. Nos vemos en el chao. próximo capítulo y síganos en nuestras redes sociales. @FideliTry o FideliTree. @surconsulting y @jmentoring. Y @negocios y billetes. Muy pronto con página web, que estamos ahí trabajando Joder. Venimos con todo. Soltando todo. Sí, con todo de una ahí. Me parece. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, 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 chao. Pero 35 minutos, bueno, no sé, a los 30 vos empiezas a hacernos señales para no Sí, andar eso hablando no. wea. Yo me lo he puesto eso. A los 20, ¿vale? A los 20, a los 30 y a los 30 vamos cortando y listo.